¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos en la segunda semana de Pascua y hoy es miércoles 19 de abril. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos confiadamente, Señor, que en tu clemencia nos concedas recibir un perpetuo amor, lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 17 al 26. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consultaré al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos estado escuchando
la lectura continuada de los Hechos de los Apóstoles y en esta ocasión estamos ya en el versículo 17 del capítulo 5, donde aparece este episodio tan interesante de la liberación de los apóstoles por obra de Dios, por la mano de Dios. Un ángel le abre las puertas. A mí este episodio me ha encantado siempre, me parece fascinante por la manera tan simple, tan sencilla de narrar un acontecimiento tan fascinante y algo tan fuera de lo común en todos sus aspectos. Dice que durante la noche, otra vez, Dios obrando durante la noche en silencio, calladito, un ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó de ahí y le da una orden: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a la nueva vida. Muchos de nosotros nos sentimos a veces presos, y no precisamente en una cárcel como las de ahora, ¿no? Nos sentimos presos de muchas cosas, presos del temor, presos de la indignidad, presos de sentirnos mal, digamos, una cierta timidez y de muchas otras cárceles interiores que podemos tener, pero el Señor nos da la libertad, como dice el capítulo 5 de Gálatas, precisamente para que seamos libres y nos sentamos libres de evangelizar y ponernos a enseñarle al pueblo. Y la predicación, como lo ha recordado el Papa Francisco últimamente, no es de unas élites, no es solo para los curas o los monjas. La enseñanza es para todo bautizado. Hay tanta gente a nuestro alrededor que se le está olvidando el evangelio y tanto laico que necesita ponerse a recordarle el evangelio a la gente porque se nos olvida. ¿Y de qué se refiere el evangelio? Aquí el Señor nos da este dato: pónganse a enseñar todo lo referente a esta nueva vida. Porque el evangelio no es simplemente una doctrina teórica, no son un conjunto de leyes que hay que cumplir, es una vida que hay que aprender a vivirla. Por eso al Señor se le llama también maestro, porque sus palabras y sus obras nos enseñan cómo vivir la nueva vida de resucitados en Cristo, la nueva vida de bautizados, porque hemos sido sumergidos en su muerte y resucitados con Él para una vida nueva. Y todo aquel que conoce a Cristo está invitado a vivir esa vida nueva. De hecho, comienza a vivirla ya con el solo hecho de ser bautizado. Y más si tiene un encuentro personal con Él, ya siendo consciente, adulto. Muchos de nosotros hemos tenido ese encuentro en la adolescencia o antes tal vez, y hemos comenzado a seguir a Jesús poco a poco y más de cerca hasta dejarnos conmover y convencer por su persona, hasta dejarnos atraer y llamar y cautivar por su personalidad, por sus enseñanzas, pero sobre todo por su amor. Entonces, solo tenemos que vivir la vida nueva y enseñar a otros cómo vivirla, cómo se perdona, cómo amar, cómo tolerar a la gente intolerable, cómo soportar al insoportable, cómo hacer obras de misericordia, porque el cristianismo, como muy al contrario de lo que muchos piensan, no es un conjunto de normas negativas. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. No, son cosas positivas que tenemos que hacer. Hacer el bien, hacer la caridad, darle pan al que no tiene, darle vestido al que está desnudo, ayudar al pobre y al necesitado, ir a ver al enfermo y al preso, en fin, obras de caridad materiales y espirituales. Es mucho lo que hay que hacer, digamos que más que lo que no hay que hacer. Y grandes santos han dicho que si nos ocupamos en lo que deberíamos hacer, no tendremos tiempo de hacer lo que no debemos hacer. Parte de esta nueva vida comienza cuando nos damos cuenta del inmenso amor que Dios nos ha tenido. Como continuación de este diálogo con Nicodemo, que estamos todavía en el capítulo 3 de Juan, lunes, martes y miércoles hemos recorrido este capítulo. Hoy a partir del versículo 16 se nos da este famoso, y digo famoso porque mucha gente lo cita y lo conoce, versículo: de tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no perezca. Entonces, de las cosas sencillas que podemos y tenemos que enseñarles y recordarles a la gente es esto: Dios te ama, Cristo te ama. Y Dios te ha amado y te lo ha demostrado con hechos, no solo con palabras. Con el hecho maravilloso de no haberse reservado a su unigénito,
a su Hijo único y entregarlo a la muerte por nosotros pecadores que no merecíamos. Quien merecía estar en la cruz éramos tú y yo. Y Jesús se puso en tu lugar y en el mío para morir en tu lugar y en el mío. Eso es amor. Nadie ha hecho eso por ti. Nadie. Nadie de la gente que dice amarte ha entregado su vida literalmente hasta el extremo. Y no quiere decir extremo hasta el final de su vida, sino hasta el límite del amor. ¿Y cuál es el límite del amor para Dios? Bueno, nos lo dijo en Cristo Jesús, hasta volverlo nada, después de los azotes, después de cargar con la cruz, después de la terrible crucifixión. ¿Cómo quedó Jesús? Grandes santos han encontrado la motivación y han llegado a la santidad solo con el hecho de contemplar a Jesús crucificado, porque allí se han dado cuenta de cuánto nos ha amado Dios y cuánto le costamos al Hijo de Dios por nuestros pecados. No fueron los judíos ni los romanos los que llevaron a Jesús a la cruz. Ellos fueron la causa material, quienes operaron materialmente la ejecución de Cristo. Pero tus pecados y los míos fueron los que lo llevaron realmente allí, a inmolarse por amor. Y aquí hay un dato muy interesante, para que todo aquel que crea en Él no perezca. Dios no quiere que nos condenemos, Dios quiere que nos salvemos de la muerte eterna, de ir a parar a un lugar, a un estado de vida en donde no esté Él, que ya sabemos cómo se llama. Y donde Él está y nos ofrece toda su riqueza, todo su amor, es en el cielo. Y es pareciéndonos a Jesús, siendo como Él, como nosotros realmente podemos vivir nuestro cielo desde aquí en la tierra. Pero no nos olvidemos de la otra parte, porque dice aquí, el que cree en Él no será condenado, pero el que no crea, y aquí el punto interesante, el que no crea ya está condenado por no haber creído. Y más adelante vuelve específicamente, la causa de la condenación está en esto, en que habiendo venido a la luz del mundo, prefirieron los hombres las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. El gran pecado, no haber rechazado el amor de Dios en Cristo Jesús, haber cerrado los ojos ante la luz y haber preferido seguir en la oscuridad porque sus obras eran malas. La gente que obra mal siempre obra a escondidas, siempre miente, siempre engaña. La gente que obra mal no quiere que se descubran las cosas que hagan, que se hacen, que ellos hacen, porque se dan cuenta y los demás se darían cuenta de que están hechas según la oscuridad, según el mal. Por el contrario, el que obra bien se acerca a la luz, porque dice aquí, conforme a la verdad, obra, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios, porque toda obra buena viene de Dios. El poder hacer una obra buena viene de Él. Nos da la capacidad de hacerla, el poder llevarla a cabo. Entonces, preguntémonos hoy, ¿de qué lado estamos? ¿De la luz o de la oscuridad? Acerquémonos a la luz, porque la luz es Jesús y en definitiva nos dio a Cristo precisamente para que vivamos en esa luz, para que nuestras obras se vean, para que cada día demos testimonio con nuestra vida de este nuevo estilo de vida que se inaugura en Cristo Jesús, que es el Evangelio, que es la buena noticia que nosotros estamos obligados en fe a llevar a todo el mundo, a todas las personas que nos rodean. Seamos portadores entonces, no solo de buenas noticias, sino de la buena noticia en Cristo Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.